No, y Héctor Guerrero y Heredia, ¿eh? Heredia, no dejes el Heredia. No, pues déjame decirte para que no tenga problemas con la ministra de Cultura de este país. Bueno, la ministra, una de las mujeres más cultas. Más culta. Más culta. Y más dedicada a la cultura. ¿eh? Claro, mira, una mujer fina. Héctor, cada vez Héctor no aprendió de su mamá. No, se pone a meter muchísimas S. Responde ahí, sí, habla. Héctor no tiene. Se queda callado. No tiene ese caché de la mamá. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Tú sabes quién tiene el caché de la mamá? Mario, el hermano de Héctor, el abogado. Sí, Marito, un abrazo para Mario Guerrero Heredia. Mira, entonces, en el día de hoy, reiterar, porque así lo siento, reiterar nuestra condolencia a la familia de la leyenda Willy Rodríguez, que producto de complicaciones con esta enfermedad que ha diezmado la paz del mundo, aunque la letalidad es relativamente baja, pero no nos permite respirar, y yo quiero decirlo y que se sienta y se reciba con ese ímpetu. Esta enfermedad, el COVID, no nos permite respirar con libertad. Ese es un hecho. No nos permite vivir con libertad. Sí, pero lo más básico que tiene el ser humano es respirar. ¿Verdad? Por ahí comienza la vida, con la respiración. Estamos respirando CO2. Y estamos respirando con dificultad con estas mascarillas. Entonces, nosotros... Pero hay que mantenerse con la mascarilla para mantenerse vivo. Para volver al estilo de vida y antes que eso, como tú dices, Signy, para mantenerse vivo. Y hacer hincapié en la población que la vacuna no hace inmunidad del COVID totalmente, que hay que a pesar de que usted tenga las 2 dosis, las 3 dosis, debe mantener puesta la mascarilla. Mira, tú puedes tener, ¿sabe cuántas dosis, Signy? ¿Tú sabes cuántas dosis tú puedes tener? Tú puedes tener 4 dosis. 4, hasta 5. Y te lo voy a decir. Te dio COVID. Te pusiste la primera y la segunda dosis, por ejemplo, y determinaste que necesitas una dosis adicional. Pues ocurre que las vacunas no te dan una protección 100%. Y por eso entonces porque hay 4 mutaciones. Está la alfa, que es del Reino Unido. Sí. Está la beta, que viene de Sudáfrica. Está la delta, que viene de Brasil. Y ahora está la gamma, que viene de la India. Así es. Esas 4 mutaciones no se ha logrado que la vacuna te protejan sobre ellas. Y eso justifica, Signy Espinosa, ¿qué cosa? Que al día de hoy nosotros estemos hablando todavía de la necesidad, 1 año y 7 meses prácticamente, 6 meses, qué sé yo, todavía, y estamos con la misma cantaleta. Si no hacemos lo propio, si no nos inmunizamos, si no nos vacunamos, las personas que todavía no se han vacunado, que no le ha dado su deseo de vacunarse y que andan por ahí sin hacer lo propio, están exponiendo su vida. Correcto. Están exponiendo su vida. Nosotros tenemos en el día de hoy a Martín Almonte, tenemos a director de la Cámara de Comercio, ¿verdad? Suizo, Dominico Suizo, ¿no? Y María Clara Horswood, directora médica de Roche para Centroamérica y el Caribe. Repetimos, ¿no? Nuestro invitado del día de hoy. Y estaremos hablando, ¿no?, sobre las claves que harán sobre la importancia de la medicina personalizada, de tener una medicina de paciente a médico, de médico a paciente, la importancia que tiene la Big Data para reducir el gasto en salud en un momento donde hay que hacer sostenible, mándame los nombres, hacer sostenible el sistema de salud, porque si los cuartos que nosotros disponemos para manejar la salud de un pueblo se agotan, hay otra crisis. Por eso la importancia, la crisis financiera. Claro, por eso la importancia de la concientización y la racionalización de los medicamentos. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados y queríamos que ellos introdujeran el tema y nos hablaran de esa actividad que van a tener
el día 27 de julio. Adelante. Buenos días a todos. Para la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza es un placer estar compartiendo el espacio con ustedes. Efectivamente, desde la Cámara nosotros venimos manejando distintos tipos de eventos que van especializados a diferentes tipos de sectores. Con la crisis actual que estamos teniendo a nivel de pandemia, hemos considerado prudente pues realizar nuestro primer evento Think Health 2021, Aceleración de la Innovación, donde efectivamente vamos a estar tocando esos puntos de cómo la innovación, cómo la medicina personalizada y cómo el Big Data pues afectan y cómo se puede tener un mejor sistema de salud en base a esto. Vamos a tener diferentes personalidades que nos van a estar acompañando, como es el caso de ponentes como el señor ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, y también a la doctora María Clara, que nos acompaña en el día de hoy desde Costa Rica, que es la directora médica farmacéutica de la farmacéutica Roche para Centroamérica y el Caribe. Así que estamos muy contentos. Es un evento que se va a realizar el próximo martes 27 de julio de 9 a 2 y pueden conseguir las boletas en nuestras redes sociales, específicamente en Instagram en @cctds en el perfil de la biografía. Martín Almonte, tú perteneces entonces a la Cámara de Comercio Dominico Suiza, ¿cierto? Eso es correcto. Eso es correcto. Entonces, a ver, yo quiero que tú me digas qué es lo que significa Think Health. ¿Es una institución o lo traducimos literalmente? ¿Es una entidad? Bueno, le comento. Nosotros desde la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza, fundada ya hace 20 años, el objetivo principal de la Cámara es crear plataformas de apoyo, tanto para el comercio como para el turismo, para ambas naciones, tanto la suiza como la dominicana. Nosotros realizamos diferentes tipos de eventos que van a diferentes tipos de sectores que no solamente son de interés de nuestros miembros, sino que son de interés nacional. Y bajo esa plataforma, entonces tenemos este evento que se llama Think Health, Aceleración de la Innovación. O sea, el evento, ustedes lo han bautizado como Think Health, ese evento. Correctamente. Está dentro de nuestra plataforma de eventos Think que realizamos. Tenemos Think Economics, tenemos Think Logistics. Este año estamos pues presentándole a todo el público Think Health 2021. Excelente, excelente. Ahora, fíjate lo interesante, Signy. Think Health es un concepto, ¿no?, aplicado al momento que vivimos, que es el tema de la pandemia. En la traducción en español sería pensando en salud. Cosas de salud. Cosas de salud, ¿no? Exacto. Pero lo interesante que es, a propósito, como tú decías, Signy, el tema del COVID ha impactado todos los elementos de la vida del ser humano. Entonces, a ver, ¿qué proponemos? Ustedes dicen acá que este evento, ¿qué persigue? ¿Qué busca? A ver si nos puede ilustrar sobre esto Martín Almonte, quien está en representación de la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza, y también tenemos en este momento a la doctora María Clara Horsburgh. ¿Qué persigue este evento? Es importante contextualizar un poco cuando se habla también, para hablar un poco del sistema de salud suizo, que es un sistema de salud que invierte, para el 2019 invirtió un 4,48% del gasto solamente en salud y que se mantiene en uno de los rankings más altos de países que ha invertido en salud. Entonces, bajo ese esquema y bajo esa excelencia y bajo esas alianzas público y privadas tan importantes, pues vamos a estar tocando temas como la medicina personalizada, que ahora le cedo la palabra a la doctora, pues para que nos comente un poco de lo que vamos a estar viendo ese próximo martes 27. Sí, doctora, la escuchamos. Por favor, queríamos saber en qué consiste la actividad y qué ventaja vamos a tener nosotros los médicos y las otras personas que quieran entrar en la plataforma de ustedes en ese evento. Muchas gracias y buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí y estoy muy emocionada de participar el 27 de este, para mí es un foro. Yo voy a estar hablando y presentando la medicina personalizada porque creemos firmemente que la medicina personalizada es el camino al futuro. Creemos que la medicina personalizada es lo mejor para los pacientes, pero también es lo mejor para los sistemas de salud.
Entendemos a la medicina personalizada como una medicina basada en datos, datos que se utilizan para tomar decisiones, ya sea para elegir el mejor tratamiento para los pacientes o la intervención que sea adecuada en el momento preciso, sea prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, pero también creemos que tomar decisiones basadas en datos va a ayudar a construir sistemas de salud más sostenibles y resilientes. Va a permitir un uso de recursos más eficiente para no gastar o malgastar en procesos o en actividades o en situaciones que no reportan beneficios y poder derivar esta inversión hacia los mejores tratamientos y obtener los mejores resultados para los pacientes. Para mí la importancia del foro es que acerca a las distintas partes involucradas. Es un espacio donde todos vamos a poder hablar abiertamente y encontrar formas de cooperación para construir este futuro. La pandemia ha demostrado que solo no se salva a nadie, que es necesario coordinar y combinar el esfuerzo de todos para obtener resultados maravillosos. Eso yo creo que es la importancia de este foro. Doctora María Clara, lo dije correctamente su nombre, María Clara, ¿no? Perfectamente. Bueno, queríamos saber la importancia de la globalización, porque en realidad esto es lo que estamos haciendo, una globalización de los esquemas terapéuticos. Y si ustedes van a hacer hincapié en los diferentes tratamientos acerca del COVID y si tienen algunos protocolos que van a presentar. En realidad no va a ser un foro, entiendo yo, enfocado en COVID, pero por supuesto que el COVID nos brinda varios ejemplos muy claros de cómo tomar decisiones basadas en datos ha permitido aceleración, predicción y uso eficiente de los recursos, y cómo la colaboración entre las distintas partes ha sido clave para combatir esta pandemia. Todos recordamos que ni bien ocurrió el brote en China, los chinos secuenciaron el genoma del virus y lo pusieron a disposición de la comunidad científica internacional, y gracias a esto se desarrollaron los primeros test diagnósticos, los de PCR. Y así, con colaboración entre industria farmacéutica que ha desarrollado test diagnósticos, medicamentos, vacunas, gobiernos que han permitido logística para intercambiar entre países y permitir que los insumos lleguen a donde se necesitaban, gobiernos y academia que han invertido en estudios clínicos para determinar si las vacunas o los medicamentos eran útiles. Entonces creo que la pandemia es un clarísimo ejemplo de cómo la colaboración internacional, como usted mencionaba, en este mundo globalizado, es clave para poder combatir crisis y para poder avanzar la ciencia. Doctora María Clara Horsburgh, usted nos está hablando desde qué parte del mundo a propósito de la globalización en la que vivimos hoy día. Me parece un tono medio porteño, ¿no? Exactamente, en este mundo globalizado. Yo pensaba que no era porteña. Sí. Yo pensaba que era acuérdate que yo viví uruguayo. Acuérdate que yo viví en Uruguay 4 años, iba todos los meses a Argentina. Pero tú sabes que sé diferenciar los diferentes tonos. Uruguay parece, dicen que Uruguay, hay un problema entre los argentinos y los uruguayos. Lo tratan como una provincia. A ver, entonces, doctor. No es cierto, no es cierto. Se quieren mucho los uruguayos y los argentinos, sí. Claro. Escucha a la doctora, que ella te va a explicar un poco. Doctora María Clara Horsburgh, nosotros quisiéramos saber, de acuerdo a lo que usted ha podido constatar, las evidencias que tiene, ¿cómo resultan afectados los sistemas sanitarios en un problema tan inédito para nosotros, o sea, para cada uno de nosotros de forma individual, porque ninguno de nosotros había experimentado una pandemia? Ciertamente que el mundo a lo largo de su historia ha tenido pandemia, pero nosotros no habíamos vivido una. ¿Cómo se afectan los sistemas sanitarios cuando ocurren estos fenómenos? Yo primero voy a hacer mi disclaimer que sí soy argentina y estoy en Costa Rica desde hace 2 años aproximadamente, y estoy sumamente contenta de esta oportunidad y estoy aprendiendo muchísimo aquí de mis colegas tanto de Costa Rica como de Centroamérica y el Caribe.
Y por favor, lo que voy a decir ahora lo digo con muchísimo respeto porque no es solamente de nuestra región. Pero yo creo que en estas crisis sanitarias ha quedado expuestas las limitaciones que tienen los sistemas de salud. Los sistemas de salud, en mi opinión, han venido evolucionando como si fuera una construcción de Lego, agregando piecitas, agregando piecitas. Y ya han dado signos de múltiples ineficiencias y signos de estar al límite. Los costos en salud están en aumento, la satisfacción tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud en muchos casos está en disminución. Entonces, yo creo que esta pandemia ha dejado expuestas todas esas falencias y carencias, y creo que también ha demostrado el poder de la tecnología y de los datos para sobrevenir y para repensar los sistemas de salud. Cómo usando tecnología y datos se pueden volver más eficientes y más centrados en el paciente. Hoy algunas veces parece que la salud está centrada en el trámite administrativo o está centrado en la institución. Bueno, en muchos lugares, doctora, permítame hacer esta acotación. En muchos lugares del mundo, y precisamente en donde estamos, donde nacimos y donde vivimos, nos hemos desarrollado, se da ese fenómeno, que el tema administrativo, el tema empresarial, prima por encima de la salud de la gente. Y muchos médicos nos vemos obligados a tener que hacer una práctica privada y salirnos prácticamente del tema de los intermediarios precisamente por ese efecto que tenemos hoy día en nuestro sistema de salud. O sea, que eso que usted dice en nuestro país es un ejemplo fiel como tal. Quería hacer una acotación a la doctora María Clara. Si todo eso que usted dice de que se ha estado poniendo piecitas y como formando un rompecabezas, ha tenido que ver mucho que la pandemia nos tomó totalmente al descuido. O sea, no había una preparación de los ministerios de salud para esperar una pandemia. Fíjate que en los Estados Unidos, que sí tiene un ministerio para pandemias y catástrofes, a pesar de que es un país rico y no llevaron los protocolos debido a una política del presidente Donald Trump, hubo muchos problemas, pero si hubiese esa planificación en los ministerios, un departamento para planificar o prevenir y tratar las pandemias, eso podría mejorar la situación. Estoy totalmente de acuerdo. Ojalá en ese mismo orden de ideas y siguiendo las ideas de la doctora María Clara, es importante hablar sobre el tema de la innovación y de cómo la innovación pues efectivamente ayuda a que se tengan mejores sistemas de salud. Un ejemplo perfecto también de esto es cómo se ha invertido en Suiza a nivel de educación, a nivel de innovación, con un 3,4% de su Producto Interno Bruto solamente dedicado a esto. Y esas alianzas... Martín, tú decías 3,4 dedicado a innovación. A innovación y desarrollo, eso es correcto. ¿Cuál es la inversión que tiene, aprovechando que me estás dando una cifra tan interesante? O sea, del Producto Interno Bruto, o sea, de los cuartos que entran a la economía suiza, de todo lo que se genera, que es lo que es Producto Interno Bruto de un país, el 3,4 es para innovación, dices tú. Correcto, el 3,4% es para innovación y esto ha permitido ¿Para que salud? Solamente para salud. No, pues solamente en innovación. Y esto ha permitido que sea uno de los países que más invierte en todo lo que tiene que ver con innovación. Y hay un estudio de Deep Knowledge Group en el cual se analizaron 200 países con relación a la respuesta que estos tuvieron con relación al tema del COVID-19 y Suiza quedó en el primer lugar con mayor respuesta. Y esto está sumamente ligado a todo lo que tiene que ver con los temas de innovación. Por ponerle un ejemplo perfecto de cómo todo se va integrando, hace una semana y media aproximadamente, se detectaron en las aguas residuales suizas, se detectó la variante Delta. Y esto fue a través de universidades que están enfocadas a la innovación. Y por eso tan importante, y por eso incluso también es parte del tema del concepto
del evento que vamos a estar manejando, la aceleración de la innovación. Martín Almonte, doctora María Clara Horsburgh. Nosotros nos vamos a una pausa, permanezcan ahí. Todos los amigos que siguen este recetario, hoy jueves 7 de julio, ya volvemos. Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Fíjate, Signy. Hoy hablamos de la manera en que podemos hacer más eficiente el sistema de salud en la República Dominicana en medio de una pandemia. Y la propuesta es que la Cámara Dominico-Suiza, la Cámara de Comercio Dominico-Suiza, junto con, o sea, de la mano con... el Laboratorio Roche, creo, Laboratorio Roche. Fíjate, Amaury, escúchame que te interrumpa. Tiene un evento para el próximo 27 de julio. Ese evento lo que plantea básicamente es como un evento que lo han llamado Think Health, ¿verdad? Como cosas de salud, pienso yo, ¿no? Think Health. ¿Está correcta la traducción? Más o menos. Bueno, think, la traducción literal sería pensar. Sí. Pensar en salud. Pensar en salud. Sí, correcto. Entonces, ese foro virtual, ¿verdad? Que hoy tenemos entonces precisamente a Martín Almonte en representación como director, ¿no? de esta parte de esa Cámara de Comercio y Turismo Dominico-Suiza, y a María Clara Horsburgh por la representación de Roche. Lo que busca entonces es ver las experiencias positivas, partir de las experiencias positivas de las prácticas locales e internacionales, sacar lo que ha sido positivo en medio de esta situación que nos ha alterado la vida a todos, para hacer entonces que el sistema de salud nuestro pueda sobrevivir en situaciones de crisis. Pero hay algo que me llama la atención, Amaury. Fíjate que la Cámara Dominico-Suiza sigue los estándares de Suiza. Lo que hemos tenido oportunidad de ir a Suiza, sobre todo Ginebra, Suiza. Sí, yo precisamente fui por el Laboratorio Roche hace unos años. Es impresionante la ciudad de Ginebra, y además es un centro de acopio de todo lo que tiene que ver con salud a nivel internacional. Inclusive, yo tengo una foto que me trae muchos recuerdos. Yo con 2 años jalándole la mano a mi padre cuando era ministro de Salud Pública, que regresaba en el año 63, 64 de Suiza, porque todos los foros internacionales en los años 60, 70 se realizaban, todo lo que tenía que ver con salud. Suiza era el centro. Y sigue siendo el índice de salud pública es superior a los Estados Unidos. El señor Martín Almonte, si me equivoco, me puede dar algunos datos de cuál es el índice de salubridad y de sanidad que hay en Suiza actualmente. Sí, excelente pregunta. El tema es que aquí el sistema de salud suizo es bastante interesante en el sentido de que existe una cobertura universal, ya sea independientemente si la persona es empleada o no está empleada. Existe una cobertura y obviamente se pueden dar pues importes extra para tener mayores coberturas, pero todo esto va regularizado por el gobierno. Existen alrededor de 60 empresas de carácter privado que ofrecen servicios de salud, pero todas estas tienen que tener unas coberturas que van dictadas por el gobierno, desde los niveles de cobertura que se tienen hasta los precios de los diferentes tratamientos y los diferentes medicamentos para estas personas. El gasto público, como mencionaba anteriormente, de Suiza en el 2019 fue de un 4,48% en salud, y eso representaba aproximadamente un 11,2% del gasto público total. Es un país que se enfoca mucho en salud y que tiene como eje el bienestar del paciente. Entonces, a ver, esto que tú señalas, Martín Almonte, nos deja, a mí en particular me deja pasmado, a mí en particular me deja con la boca abierta. Decir que un país invierte de sus riquezas, de lo que maneja, tantos recursos. ¿Tú podrías repetir la cifra de cuánta es la inversión en salud en esa nación? Eso es del Producto Interno Bruto, señor Martín. Correcto. Del gasto público solamente en salud para el 2019 estamos hablando de un 4,48% solamente en salud. Es un país que, como comentaba, efectivamente tiene la salud
y la innovación como ejes totalmente prioritarios. Y eso a mí me deja pasmado porque de alguna manera eso explica, no todo es poner un gran presupuesto, ojo, porque lo importante es organizarse de tal manera que esos recursos vayan destinados de forma efectiva. Yo me estoy riendo ahora, ¿sabes por qué? Pero déjame concluirte la idea para que tú me expliques tu risa. Porque si tú tienes una inversión adecuada y tienes entonces una llave abierta por ahí, de nada te sirve. ¿Por qué te ríes? Bueno, porque me acordé de una frase de un presidente, del doctor Joaquín Balaguer, cuando decía que él tenía que trabajar con dominicanos porque no tenía suizos. ¿Por qué el doctor Balaguer decía eso? Porque la organización de Suiza y el índice académico son muy elevados. Entonces, fíjate que no podemos comparar la situación de nosotros con la situación de Suiza. Fíjate que inclusive es superior la inversión que los Estados Unidos. Así es, pero se llega, porque para Balaguer, que no nos vamos a meter naturalmente más que en lo que debemos, es que no es posible llegar a tener un país organizado como el caso de Suiza o Suecia o Alemania o Japón si no hacemos las inversiones correspondientes. Por supuesto. La pregunta que me gustaría hacer a María, en este caso, María Clara Horsburgh, quien representa en el marco de este foro, un foro virtual para el 27 de julio, 27 de julio de 9 de la mañana al mediodía, 12 del mediodía, ¿verdad? Y patrocinada por la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza, ese evento FinHealth. ¿Qué impacto, cómo ha impactado, doctora, la tecnología, el tener información, mucha información? Cuando hablamos de Big Data nos estamos refiriendo a terabytes o nos estamos refiriendo a una cantidad de información que yo, de hecho, ni siquiera sé mencionar cuál es la terminología después de los tera, qué sigue, pero la cantidad de información que nosotros hoy tenemos es inmensa y cómo a través de Big Data los sistemas de salud se pueden aprovechar. Eso se va a manejar en este foro, pero nos gustaría a nosotros, doctora María Clara Horsburgh, que usted nos dijera. Por supuesto, y si yo tampoco sé cómo va escalando la data, pero si estamos hablando de Big Data. Y esto ha sido lo que ha transformado la atención médica o que tiene el potencial para transformar la atención médica y los sistemas de salud. Ya hablamos un poquito de los beneficios para el paciente individual. Hoy, antes los médicos nos teníamos que arreglar con examen físico, interrogatorio, análisis de laboratorio, alguna técnica de imagen. Hoy en día, si pensamos que podemos conocer la composición genómica de las células de cualquier paciente o de cualquier cáncer, entonces realmente la cantidad de información que disponemos para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas ha crecido mucho. Pero además la tecnología es el gran habilitador que nos permite ya no solo recopilar la información o los datos de un paciente, sino de millones de pacientes y tener esto que llamamos Big Data. ¿Y qué hacemos con la Big Data? Bueno, de vuelta, la tecnología y las técnicas de analítica avanzada son las grandes protagonistas que nos permiten obtener valor de todos estos datos. ¿Y valor en forma de qué? Bueno, por ejemplo, en la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos. Tener todos estos datos nos permite, por ejemplo, identificar nuevos blancos moleculares que pueden ser el target para una nueva medicina. Nos permite tamizar moléculas para poder probarlas de una forma más rápida y eficiente. Nos permite diseñar estudios clínicos que corran más rápido y a menor costo, utilizando una rama de control de un registro o de datos de la vida real, como se llaman ahora. No solo en investigación y desarrollo. Las agencias regulatorias también se están modernizando y están encontrando formas de evaluar
estos nuevos estudios clínicos y estos datos de la vida real para poder aprobar medicamentos en forma más rápida y que estén disponibles para los pacientes. Tiene también un enorme potencial para el acceso de los pacientes a la innovación. Hoy, con datos de la vida real, los pagadores pueden negociar con modelos innovadores y no solamente basados en volumen, tantos viales o tantos comprimidos tal precio. Hoy se pueden basar las negociaciones en los resultados que se obtienen con los pacientes. Y no solo esto, sino como decíamos antes, tiene un enorme potencial para optimizar la inversión en salud. Bueno, sí. No, María, te quería corroborar, María Clara Horsburgh, que nos habla en representación de Roche, ¿no? Que estará pues en el marco de este foro virtual. Te quería corroborar en eso que señalas, al punto de que en mi área de ejercicio profesional, en el área de la neurocirugía, la parte vascular, la parte de los ataques cerebrales, la inteligencia artificial que entra dentro de ese mundo, ¿no?, de la Big Data, pues permite recopilando mucha información, por ejemplo, ¿no?, de tomografías que se han hecho a cientos, miles, cientos de miles de pacientes, millones de pacientes con, por ejemplo, con un ACV. Esa información se carga en sistemas, en plataforma, y entonces es posible que a través de estos sistemas se pueda con mucha facilidad inteligencia artificial detectar casos que ante el ojo humano o ante la ausencia de profesionales 24/7, porque tú no puedes tener un neuroradiólogo, por ejemplo, 24/7, no puedes tener a Paliza, no puedes tener a Fermín, que son neuroradiólogos nuestros de este país, no puedes tener a Hernández 24/7, pero a través de la tecnología esos sistemas pueden identificar que se trata efectivamente de un ACV, y entonces los sistemas sanitarios se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque pueden imprimir hacer los reportes de los pacientes que son más críticos en menor tiempo posible y están basados en un experto. O sea, que es mucha la riqueza que se tiene. Yo tengo una pregunta finalmente de mi parte. Signy, tú tienes, creo, algunas inquietudes más. Este foro, 27 de julio, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, impulsado y promovido por la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza, va dirigido ¿a quién? Estará acá el ministro, vemos aquí personalidades del área puntual, por ejemplo, director médico de CEDIMAD, vicepresidente de investigación de Pucamaima, director de el INCAR, el doctor José Ramírez, etcétera. Pero ¿a quién va dirigido esto en un país que en este momento estamos en una pandemia? María Clara Horsburgh, Martín Almonte. La pregunta para quien guste responder. Claro que sí, con gusto. Este evento vamos a tener diferentes tipos de participantes que van desde presidentes, vicepresidentes del sector privado, y también vamos a tener gerentes del sector público, y vamos a tener, como bien comentabas, al señor ministro Daniel Rivera, y también presidentes de ONGs multinacionales y académicas, público en general que esté interesado, pues efectivamente, en conocer un poco más de todo lo que está sucediendo con relación a innovación, tanto a nivel global como tratándolo también desde el punto de vista de la República Dominicana. Hay algo que me preocupa. La pregunta va para los dos, tanto para el señor Martín Almonte como para la doctora María Clara Horsburgh. Ya ustedes explicaron, la doctora María Clara explicó que esto tiene una repercusión en la parte económica, va a mejorar la eficiencia en la parte económica. Sin embargo, nosotros los países subdesarrollados, como República Dominicana, tenemos la inquietud de los costos de esta Big Data y de los costos de esta nueva innovación en la parte terapéutica. No sé si ustedes han tomado en cuenta esta parte o se va a hablar de eso en el simposio. Doctora María Clara, si quiere pues abundar un poco más en esta partida.
Muchas gracias. En realidad, el costo es ciertamente un tema para conversar, porque la innovación tiene un costo. O sea, poder invertir en innovar es un costo. Yo en lo personal prefiero llamarlo inversión, porque un costo de alguna forma da la idea como que se pierde o se paga y ya. Lo que estamos haciendo es invertir en construir sistemas de salud más sostenibles y resilientes. Es a través de la tecnología y a través de herramientas específicas como pueden ser las evaluaciones de tecnología sanitaria, tener un marco y una guía de cómo ir incorporando la innovación de forma adecuada, de forma eficiente. Esto de la medicina personalizada no es un fenómeno del todo o nada, sino que se va construyendo con políticas en salud, con legislación acerca de datos que garanticen la privacidad, pero permitan que se usen y se compartan, con educación a todas las partes involucradas, incluida la sociedad civil, con inversión en infraestructura, como historias clínicas electrónicas, como equipamiento para secuenciar el genoma de los tumores, o para obtener imágenes digitales, como usted mencionaba recién, de tomografías de pacientes, lo mismo para fondos de ojo, lo mismo para tomografías de tórax y cáncer de pulmón. Entonces es necesario invertir en tecnología y en transformar el sistema de salud para después poder cosechar los beneficios, que son, por ejemplo, mejores resultados en los pacientes, evitando darles tratamientos que se sabe que no van a funcionar. Administrándole el tratamiento correcto al paciente correcto en el momento adecuado, se van a poder tratar de forma más temprana y más precisa a los pacientes, evitando gastos ineficientes o innecesarios. Y lo mismo a nivel de administración hospitalaria. Hay mucho potencial para automatizar procesos, para que el personal humano vaya donde hace una diferencia, acompañando a los pacientes, entrenando a las máquinas de inteligencia artificial. Entonces hay que redireccionar los recursos. No estamos hablando de aumentar el gasto necesariamente, sino optimizar el gasto en salud. Gracias, Bueno, doctora María Clara. Vamos a agradecer su participación. Sabemos que la tecnología tiene un costo y no es un costo, sino una inversión, como usted bien dijo, y queremos que todo el mundo participe, todo el mundo que pueda participar en ese foro que va a ser el 27 de julio. Agradecerle de mi parte, igual que el doctor Signy Espinosa, y esperamos, ¿no?, que esto sea de provecho para nuestro país, que todos los actores que tienen que ver con el sistema sanitario nuestro, público, ahí representado en el ministro de Salud, que tiene que velar por la salud pública, la salud que dice la Constitución de la República, que tiene que garantizar el Estado con mis impuestos, con tus impuestos, con nuestros impuestos, pero también la parte privada que tiene que hacer pues las inversiones, los dueños de clínica que gerencian estos lugares. Y ojalá que Martín Almonte, como dominicano que tiene que ver con la Cámara de Comercio y Turismo Dominico-Suiza, pues que un día de estos pues se acerque a nosotros y ver si podemos beneficiar a algunos de estos centros de salud, ¿verdad? Y también Públicos. aprovechar para invitar a la doctora María Clara Hochberg a que venga a nuestro país y si no ha venido y conozca toda la infraestructura que hay de nuestros hospitales y de nuestra clínica y a la vez conozca nuestras lindas playas de República Dominicana. Lo tengo en mis planes, le agradezco mucho. Si Dios quiere, antes de fin de año estaré por ahí. Ojalá que la pandemia lo permita. Señor director, disponga usted. El recetario de